fieles con nosotros hasta el fin. Cristo alienta nuestra voz y sostiene nuestra fe, arraigada y firme en su amor. Tú nos envías, oh Señor, para sernos testigos de tu amor y que el mundo conozca tu palabra. Tú nos envías, oh Señor, para anunciar el reino de salvación, el reino de Dios, la nueva humanidad, y hacer discípulos a todos los pueblos de mi amor, y hacer discípulos del Señor, y hacer discípulos a todos los pueblos de mi amor, y hacer discípulos del Señor. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este cuarto episodio de su programa Discípulos HD, que traemos para ustedes con las notas del Sínodo Diocesano de Trujillo. Hemos abordado dos capítulos de la primera parte de este documento llamado Constituciones Sinodales del Sínodo Diocesano de Trujillo. Hoy compartiremos el tema 3, el capítulo 3, que habla sobre sal y luz, laicos comprometidos para ser otros Cristos en la Iglesia y en el mundo. Les habla el Padre Gerardo de Jesús Quintero, párroco de Nuestra Señora del Carmen de Valera, que he querido compartir con ustedes estas experiencias de iglesia, como iglesia discípula misionera trujillana, para que todos podamos formarnos, para que todos podamos enriquecernos en la experiencia de nuestra fe. Ayer queríamos producir este programa, pero las circunstancias de luz eléctrica no nos lo permiten. Estamos aquí con la mayor intención de contribuir a su formación cristiana, a su formación apostólica, y suplicar al Señor que día a día nos colme de su amor y misericordia. Por eso esta tarde vamos a dar gracias al Señor por todos los beneficios que de su amor inefable hemos recibido. Bendito seas, Dios Padre de amor y de misericordia, por este maravilloso día que nos has concedido, este quinto domingo de la Pascua, que nos acerca cada vez más a la alegría de ascender a tu gloria, a la alegría de Pentecostés, que es la efusión del Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias, Padre bueno y misericordioso, por el don de la maternidad de todas esas mujeres a las cuales has enriquecido con tu misericordia, con tu amor, recreando la naturaleza, recreando nuestro mundo. En el don de la maternidad, el Señor ha querido mostrar cuánto amor has tenido para con los hombres. Te bendecimos y te damos gracias por esta maravilla de tu misericordia al engendrar en la mujer a los hijos de la Iglesia. Gracias, Padre bueno y misericordioso, porque también en la resurrección de tu Hijo Jesucristo has querido vincularnos como iglesia doméstica, como familias, piedras vivas en la edificación de tu reino. Te bendecimos y te glorificamos, Padre bueno, por todas tus gracias, por tus bendiciones, por tu ternura y por tu bondad. Bien, queridos hermanos, iniciamos pues esta experiencia de formación que traemos en vivo a través de Facebook Live, ya lo sabemos. En todo caso, compartiendo hoy el tercer capítulo de la primera parte del Sínodo Diocesano de Trujillo. Uno de los capítulos que más fruto, me parece a mí, ha dado a la iglesia trujillana ha sido precisamente este de sal y luz, los cristianos o los fieles laicos comprometidos como miembros de Cristo en la iglesia y en el mundo. Por eso, queridos hermanos, vamos a compartir esta experiencia de iglesia sinodal. Hoy seguramente vamos a estar viendo entre otras cosas las luces y las sombras
en nuestras parroquias, y perdonen ustedes, ahora sí tengo que utilizar mis anteojos. Nuestros laicos, los agentes de pastoral, que es una de las cosas que quiero puntualizar. A veces la nomenclatura del laico nos parece muy distante, nos parece como que son hombres y mujeres con particular gracia que han sido llamados en la vida de la iglesia para que ejerzan una tarea. Laico significa pueblo, viene de un vocablo latino, laos, que significa pueblo. Precisamente es el pueblo de Dios el que está inserto en la realidad del pueblo de Dios, el que se manifiesta en el mundo. Y precisamente en esos ambientes, en el mundo donde el pueblo de Dios se desenvuelve, es donde se debe hacer presente la buena noticia del reino de los cielos. Laicos son todos aquellos bautizados que no participan del ministerio sacerdotal, bien en el grado de los diáconos, bien en el grado de los presbíteros o de los obispos. Es decir, los clérigos ya no somos como tal laicos. Ustedes, los que están insertos en las dimensiones temporales como bautizados, en el sacerdocio común de los fieles, son el pueblo de Dios. Y esta es una nomenclatura que es necesario mantener también presente entre nosotros, algo que no podemos olvidar. Pero en las terminologías pastorales que han emergido en los últimos tiempos, para saber que no solamente son los laicos los que tienen que realizar el trabajo, o los clérigos los que tienen que realizar el trabajo pastoral, hablamos de agentes de pastoral, es decir, todos los bautizados, clérigos y laicos, insertos en las dimensiones temporales, en sus diferentes carismas, en sus diferentes ministerios, realizamos o hacemos presente el reino de Dios entre nosotros. Por eso llamamos laicos a los bautizados que están insertos bien en los diferentes movimientos apostólicos, sociedades, grupos, ministerios, o bien no asociados, pero que colaboran constantemente en la evangelización en la vida de la iglesia. Y los laicos son un apoyo incondicional en las parroquias, sobre todo para crear comunión con los sacerdotes en el dinamismo del trabajo pastoral. Los laicos deben integrar los diferentes consejos, tanto de pastoral como el Consejo de Asuntos Económicos, como ya lo compartíamos en el primer capítulo de esta primera parte de las constituciones sinodales. Todos los laicos, en comunión con sus sacerdotes, deben estar participando de los consejos de pastoral o consejos de asuntos económicos. Claro, no entrarán todos aquí, pero sí quienes realizan una tarea importante desde la coordinación, secretaría y los representantes de cada movimiento, grupo o pastoral que se realiza en las diferentes comunidades parroquiales. Allí tienen también su voz, su aporte los laicos, y los presbíteros presiden estos consejos parroquiales de pastoral y de asuntos económicos. Los laicos en lo social están llamados a realizar, me adelanté un poco, estoy tratando de manejarme también acá. En lo social tienen que involucrarse con liderazgo cristiano en las diferentes estructuras de nuestro mundo. En lo profético tienen que estar consolidados con una formación integral, y en lo sacerdotal deben conservar muy vivas en sus corazones la fe, conservar muy viva en sus corazones la religiosidad y la espiritualidad, para evitar cualquier tipo de sincretismos religiosos que aparte a los bautizados de la experiencia de un Dios vivo y verdadero. Es decir, los laicos insertos en sus realidades temporales, en lo social, pueden contribuir con un liderazgo operativo, un liderazgo eficaz en cada una de las tareas de nuestro mundo.
Es necesario que existan laicos formados, competentes, insertos en lo político, insertos en lo económico, insertos en los diferentes ambientes de la salud, de la dimensión que actualmente es álgida para los venezolanos, el comercio, y que allí puedan realmente manifestar a Cristo y su adhesión a los criterios de Cristo, a los criterios del Evangelio. Allí, en lo social, tienen una enorme tarea los laicos que desenvolver. Así también, en lo profético, deben estar formados. Un laico que no se forma, prácticamente abre espacio para una deformación en la fe y escuchar tantas voces que pueden confundir y al final no se quedan con nada. O de repente hacen sincretismos religiosos, toman como una especie de supermercado lo bueno que tiene esta religión, lo bueno que tiene aquella, lo bueno que tenga esta otra experiencia según su criterio, según lo que estima de bueno, y al final entran en una confusión constante. Y en lo sacerdotal, repito, conservando el patrimonio de la fe que han recibido de sus mayores, de sus padres, pues buscan realizar en sus parroquias con los sacerdotes la extensión del reino de los cielos con una auténtica formación, con una auténtica evangelización, llevando a Cristo al encuentro de todos los hombres. Vamos entonces a un pequeño corte musical, trataré de seguir las opiniones que ustedes nos puedan estar posteando en esta red social. Si tú eres Dios, hoy mándame ir a ti. Si tú eres, hoy mándame ir a ti. Que hoy quiero hablar sobre las aguas de mi vida y enfrentar este pesar. Por aquí nos escribe Vergara, progresando, que bien, sí, estamos tratando de poner al alcance de ustedes las herramientas tecnológicas y por supuesto tratando de dar lo mejor de nosotros también. Quisiera pedirles colaboración para este programa de Discípulos HD, tratando de que compartan con nosotros ideas, sugerencias de temas que podamos abordar. De hecho, ya han llegado algunas opiniones de temas que podemos compartir y la próxima semana cambiaremos un poco el estilo. Trataremos de dar otra temática que nos pueda ayudar y sobre todo a los niños y niñas de nuestra catequesis parroquial una ayuda para nuestro crecimiento en la fe. Entonces solicito pues que por favor nos puedan seguir en nuestras redes sociales, nos den en directo alguna opinión, alguna sugerencia para esta temática y también puedan utilizar las etiquetas, los hashtags Discípulos HD y puedan también utilizar la etiqueta Iglesia en Marcha. Tú eres mi Dios.
veamos ahora un poco lo que es el marco doctrinal que en este capítulo 3 de nuestras constituciones sinodales de la diócesis de Trujillo, pues nos propone. Los laicos tienen una función específica y absolutamente necesaria en la misión de la Iglesia. Es decir, con su identidad, con su manera de ser, realizan una tarea importante. Saquemos cuentas, ¿cuántos sacerdotes existen en Venezuela solamente? De los tantos sacerdotes, en comparación con el laicado, con los bautizados, quienes tienen mucho más presencia en la vida de la Iglesia. Los sacerdotes tenemos una misión específica: presidir la comunidad, presidir el ámbito de la liturgia, presidir la caridad pastoral de Cristo. Pero somos entre todos los agentes de pastoral y sobre todo los laicos los que debemos realizar esta tarea de pastorear, de guiar al pueblo santo de Dios. Por eso, en lo social, los laicos, desde el matrimonio, desde su familia, realizan este compromiso de bautizados, de transformar la sociedad. Cuando, por ejemplo, los padres de familia educan integralmente a sus hijos, están realizando su presencia en el mundo y tienen esa especificidad de transformar nuestra sociedad y de educar las nuevas generaciones conforme a los criterios del Evangelio, cuando los padres se convierten en los primeros catequistas de sus hijos. Por eso también en la familia es necesario que se asuma la realidad de célula fundamental de la sociedad. Es el lugar, la familia, donde se realiza y se santifica el hombre, porque en la familia se transmiten los valores, en la familia se educa en la fe y desde la familia se va gestando al ser humano en una educación integral para que pueda incidir positivamente en la sociedad. Por eso es allí donde se nace y se crece a la vida de la gracia. Esto ya lo decía San Juan Pablo II en la Fidelis Laici número 40, que nos propone el marco doctrinal de nuestra fe. En lo profético le corresponde en los diferentes ámbitos al laicado difundir el Evangelio en la vida cotidiana, en el trabajo, allí donde se desenvuelven. A veces me llama la atención cómo personas dicen: Padre, yo no sé evangelizar, yo no sé dónde voy a ir. Dígame a qué comunidad, a qué sector, en qué lugar voy a evangelizar. Y tal vez hay que entender una tarea en la evangelización personal, o es decir, el apostolado que realiza en lo individual, lo puedes realizar en tu trabajo, lo puedes realizar en la escuela, lo puedes realizar allí en la cola del banco. Tengas que estar desenvolviéndote, allí evangelizas porque das testimonio de Cristo en lo individual. Evangelización también se puede entender en lo colectivo, cuando te unes con otros y vas y realizas una tarea concreta, vas y realizas la especificidad de tu vocación, de tu servicio en la iglesia, y allí estás evangelizando. Pero no es un espacio, un lugar simplemente donde voy a ir, sino desde donde estás, das testimonio de Jesucristo y allí puedes sembrar esperanza al mundo. También en lo sacerdotal, esto es lo profético, y en lo sacerdotal, los laicos van santificando el mundo y se van santificando también en el mundo. Es decir, allí donde practicas la justicia en tu trabajo, donde practicas la caridad, vas alcanzando grados de santidad. Y permítanme hacer la mención del venerable siervo de Dios, doctor José Gregorio Hernández. Un hombre, en esta semana nuestra iglesia diocesana está dedicando la semana de oración a Dios misericordioso bajo el amparo, el auxilio de Nuestra Señora de la Paz, para que nos conceda el cese de la pandemia, la transformación de nuestra sociedad venezolana, y también dándole gracias al Señor por el proceso que se ha llevado en el camino de la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández. Pero quiero destacar en este aspecto cómo el doctor Hernández Cisneros se desenvolvió santificando su vida en el trabajo. Allí
hacía presente a Cristo, siendo solvente, siendo un hombre de carta cabal, siendo un hombre que ejercía con mística y abnegación su servicio, mientras que tal vez los doctores pasaban consultas en sus consultorios. Iba a las casas de los enfermos y los auscultaba y les indicaba los medicamentos, y si no tenían con qué comprarlos, él mismo iba y los compraba, los conseguía en las droguerías para llevarle el medicamento al enfermo. Ese es el doctor Hernández, que también era un hombre inteligentísimo, que trajo a la Facultad de Medicina en el Hospital Vargas en Caracas la cátedra de bacteriología y consiguió los primeros microscopios que fueron utilizados para el estudio, para las ciencias humanas, las ciencias académicas de la medicina en el Hospital Vargas. Pero ese es el mismo doctor Hernández que iba a la Eucaristía, que se alimentaba por el sacramento de la Eucaristía y se fue santificando allí, y que también rezaba el Santo Rosario y ponía en práctica los criterios del Evangelio según la espiritualidad franciscana como franciscano terciario. Era el mismo doctor Hernández que leía la Sagrada Escritura, era el mismo doctor Hernández al cual muchos acudían para pedir sus palabras sabias. Es allí donde el doctor Hernández se fue santificando, y si él pudo, también nosotros podemos. Y por eso los laicos, en su dimensión profética, sacerdotal y también en la transformación de la sociedad, pueden irse santificando, pueden irse configurando con Cristo, sumo y eterno sacerdote. Del doctor Hernández hay tantas anécdotas, del doctor Hernández hay tantas cosas que decir. Fue un hombre reconocido incluso por el gobierno de entonces. Se cuenta de la necesidad que tuvo Juan Vicente Gómez de ser atendido por el doctor Hernández. También se cuenta de la exigencia que asimismo se procuraba el doctor Hernández en estudiar, cuando tuvo que ir a Francia para formarse, para capacitarse y luego venir a servir al pueblo venezolano. Y esa es la necesidad de ejemplos, de virtudes, para que nosotros cristianos vayamos transformando nuestra sociedad, nuestra iglesia y nuestro mundo. Recapitulando un poco, estamos llamados a ser agentes de pastoral que realicen en el mundo el plan salvador de Dios. Estamos llamados a ser agentes de pastoral donde podemos irnos santificando. Y sobre todo, ustedes los laicos tienen que hacer presencia de Cristo en el mundo, allí donde se desenvuelven, allí donde se encuentran, partiendo desde la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, donde se educa en valores, donde humanamente se crece, se nace y se crece, para que la formación humana y la formación cristiana vayan de la mano y hagan al ciudadano de hoy como un ciudadano responsable que cree y que vive los criterios del Evangelio en medio de nuestro mundo. Por eso vamos a seguir estos ejemplos de virtudes, como el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández Cisneros, que en esta semana, vuelvo y repito, estamos dedicando una semana de oración y también, ¿por qué no?, de conocimiento de la vida del doctor José Gregorio Hernández, un trujillano camino a los altares, un trujillano que dio su vida para el servicio de los más necesitados, un trujillano que nació en Isnotú y que fue bautizado el 30 de enero de 1865 en Escuque, allí donde se encuentra la pila bautismal junto al campanario del santuario del Divino Niño Jesús de Escuque, y que fue un hombre de iglesia, y que fue un hombre de oración, y que fue un hombre de trabajo arduo, tesonero, en favor de los más necesitados. Común y corriente, como tú y como yo, que puede realizarse en el mundo y santificar su vida conforme a los criterios de Cristo. Vamos entonces a un siguiente corte musical, a ver si logro leer los comentarios que ustedes me hacen ahora en este nuevo episodio de su programa Discípulos HD, que traemos para ustedes, para nuestra formación cristiana y sobre todo también para compartir y crecer en la experiencia de Cristo. Hechos para el amor.
unión entre los laicos y los pastores, creando comunicación, un canal permanente de comunicación que es fundamental para crecer como iglesia y también ustedes como laicos para crecer como familia. Bien, hablando ahora de la perspectiva villana, quiere lo que la iglesia diocesana busca en este momento histórico, se debe propiciar la espiritualidad laical, que es diferente a proponer encuentros y rezos. Una cosa es buscar espacios para la oración, para el encuentro, la comunión, para el diálogo, incluso cuando, por ejemplo, se hace en familia o en sectores una lección divina. La otra cosa es la espiritualidad de los laicos, proponiendo, vuelvo e insisto, el ejemplo de espiritualidad del doctor José Gregorio Hernández. La espiritualidad es la presencia del Espíritu de Dios, las mociones que el Espíritu de Dios suscita en su iglesia y sobre todo en los laicos, como en el caso de la familia pueden irse santificando y tener una espiritualidad recia, una espiritualidad ardua, una espiritualidad que nutra la vida de todos los miembros de la familia. Por eso es necesario que hoy por hoy busquemos propiciar la espiritualidad en los laicos, que reconozcan que en su vida está presente Cristo y que todo lo podemos en aquel que nos conforta, como nos recuerda San Pablo en Filipenses 4:13. A su vez también se busca en nuestra iglesia diocesana de Trujillo promover la acción eficaz de los laicos como miembros suyos en el corazón del mundo, para que, acorde con su vocación secular, contribuyan a la santificación de la sociedad. Es decir, que cada quien haga lo que tiene que hacer en el lugar donde tiene que estar para que el mundo se santifique. Es impresionante cómo vemos a veces, a mí me ha tocado, encontrar gente que está en los restaurantes y les toca santificarse y santiguarse, y miran a todos lados, se persignan así para poder llegar a la mesa y comer. Como que diera vergüenza. Anteriormente pasaba uno frente a un templo y no se santiguaba. Hoy hacen una cosa así medio extraña. Pareciera que poco a poco hemos ido perdiendo el espacio para la vivencia de nuestra fe, y por eso es necesario que hoy por hoy los laicos tomen conciencia de que deben realizar una acción eficaz en el mundo para transformarlo conforme los criterios de Cristo y así contribuyan a la santificación de la sociedad. Como Iglesia Diocesana asumimos la consolidación del Instituto de Ciencias Religiosas ICIRE, que tenemos en la diócesis distribuidos muchos centros, o varios centros, quiero decir, en Boconó, en Valera, en Trujillo, y habían estado distribuidos también en otras zonas pastorales. Poco a poco, con el tiempo, se fue apagando el impulso que tenía ICIRE, y hoy por hoy es necesario que podamos consolidar, promocionar nuevamente el Centro de Formación ICIRE, Instituto de Ciencias Religiosas, para la formación espiritual, teológica, pastoral de nuestro laicado, de los agentes de pastoral comprometidos y asociados en los diferentes grupos y movimientos. No tengamos miedo a la formación, y esto debe de ser fruto
fruto de un proyecto diocesano de formación que se debe ya haber consolidado y que se tiene que seguir trabajando día tras día. Hoy por hoy tenemos muchas alternativas. La pandemia nos ha recreado la mente para tener otras tantas alternativas para la formación. Esta es una de ellas. Por eso es importante que no perdamos oportunidad para formarnos, para enriquecernos espiritualmente. Así también nos pide nuestro obispo diocesano consolidar el Consejo Diocesano de Laicos Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, y que sea una instancia para crear comunión entre los diferentes movimientos apostólicos, sociedades, grupos, instancias de pastoral. Hay que crear, más allá de reunirlos para organizar una planificación diocesana, hay que crear realmente un encuentro de comunión entre todos los movimientos, entre todas las pastorales. Y esto lo debe garantizar el Consejo Diocesano de Laicos, Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, en nuestra Iglesia Diocesana de Trujillo, que a pesar de la diversidad de carismas, de la diversidad de ministerios, de la diversidad de visiones de los movimientos, todos puedan realmente crear comunión y participación en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, pienso en el ámbito de la familia. Todos los movimientos que trabajan en función de ayudar a la familia a consolidarse a través del Consejo Diocesano de Laicos pueden encontrar maneras de crear comunión, maneras de establecer un verdadero diálogo fraterno que favorezca el crecimiento pastoral de las familias y que podamos también conocernos entre todos. Me parece que una de las primeras tareas que debe realizar el Consejo Diocesano de Laicos es precisamente el crear espacios para el conocimiento de todos los movimientos, que no se vea que este movimiento me cae así como bien y este no me cae tan bien, tal vez es por desconocimiento de la causa, y precisamente es necesario crear espacios para conocerse, para saber cuáles son los carismas, cuáles son los servicios que prestan. Hoy por hoy de Emaús, cómo puede enriquecer nuestra iglesia diocesana y que no sea algo tan hermético, cada movimiento en hermetismo, que no se conozca, que no se sepa, sino que haya espacios, ¿sí?, de conocimiento, aun cuando haya cosas que son propias de cada movimiento, de cada grupo. Y esto lo debe garantizar, ese conocimiento y esa comunión constante, el Consejo Diocesano de Laicos, articulando todos los grupos, movimientos e instancias de pastoral en nuestra iglesia diocesana. Se debe promover, dice nuestro obispo diocesano en las constituciones sinodales, la vida matrimonial como modelo de vida laical que se santifica en el seno del hogar, en el seno de la iglesia doméstica. Dado a lo que ya habíamos compartido la semana pasada con respecto al segundo capítulo, Familia y Juventud, y encontrando las sombras que el Sínodo Diocesano descubre en nuestra iglesia particular de Trujillo, de unas familias matricentradas, familias con ruptura, familias disfuncionales en muchos casos, promovemos o buscar todos juntos promover el que la familia sea un ejemplo de santidad, un modelo de vida laical, donde padre, madre, hijos, todos estén insertos. Me agrada mucho encontrar amistades en las diferentes instancias de nuestra iglesia diocesana y amistades en otros lugares, en otras iglesias particulares, que van juntos en familia a orar a la Eucaristía y todos participan de algún modo alegre, festivo u otra forma de la vida de servicio en la iglesia. Por eso hoy proponemos nuevamente como Iglesia Diocesana de Trujillo el modelo de la familia en el matrimonio que se santifica en una familia de vida laical comprometida en la transformación del mundo. Y por supuesto, tratar es una tarea importante, y lo voy a leer textual. Esto es posible si favorecemos la comunión eclesial entre todas las instancias e instituciones nacionales y diocesanas, como es el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Venezolana, la Vicaría de Pastoral de nuestra Iglesia Diocesana de Trujillo, el Consejo de Laicos, Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, y si alentamos la inserción de las asociaciones y movimientos apostólicos
en la iglesia particular de Trujillo. Si alentamos a que de verdad podamos crear comunión y conocimiento entre todos, que en definitiva podamos llevar a nuestra iglesia diocesana de Trujillo a una nueva expectativa de pastoral donde juntos crezcamos en la experiencia de discipulado, una iglesia discípula, misionera en marcha. Vamos a un siguiente corte musical o breve corte musical a ver qué otras cosas más tenemos. Escríbanos por favor, dennos su opinión respecto al tema y también no dejen de suscribirse. Que no me haga ofensa tu perdón, Señor, que yo no busque tanto ser consolado. Que donde haya mentira ponga la verdad y donde haya duda yo ponga la fe, que no me empeñe tanto en ser comprendido como en comprender. Hazme en mí un instrumento de tu paz, tan solo hazme en mí un instrumento de tu paz, tan solo hazme en mí un instrumento de tu paz, tan solo un instrumento de tu paz. Que donde haya tinieblas ponga yo la luz, y donde haya tristeza ponga la alegría, y no me empeñe tanto en ser amado como en amar, 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 amar. Tan solo hazme en mí un instrumento de tu paz, tan solo hazme en mí un instrumento de tu paz, tan solo hazme en mí un instrumento de tu paz, tan solo hazme en mí un instrumento de tu paz. Puedo ser amado, porque dando es como se recibe, perdonando es que se es perdonado, y olvidándose de ti uno se encuentra, y muriendo es que se vive una vida eterna. Tan solo hazme en mí, oh, hazme en mí, hazme en mí. Tan solo hazme en mí un instrumento de tu paz, tan solo hazme en mí un instrumento de tu paz, tan solo hazme en mí un instrumento de tu paz, tan solo hazme en mí un instrumento de tu paz. Y entrados en lo que son las constituciones sinodales o las normas sinodales, debo recordar que cada parroquia, como lo habíamos dicho en el capítulo primero, debe de tener el Consejo Parroquial de Pastoral y el Consejo de Asuntos Económicos, que son dos instancias de servicio en la iglesia diocesana, de servicio para los laicos, de servicio para los sacerdotes,
de servicio para la zona pastoral, porque al fin y al cabo son un representativo del laicado que está presente en cada comunidad parroquial, aconsejando, ayudando, motivando incluso a otros laicos al compromiso pastoral y también al sostenimiento de nuestras comunidades parroquiales. Hoy por hoy con mayor ahínco en medio de esta circunstancia de cuarentena social, donde los templos están cerrados y no tenemos pues tampoco el apoyo tan permanente, tan constante de ustedes los laicos. Sin embargo, aquí estamos haciendo el trabajo, aquí estamos esforzándonos por hacer presente el reino de los cielos a través también de estas dos instancias que cada parroquia, repito, debe de tener. Es norma pastoral y los fieles participen y fomenten la actividad pastoral desde los consejos parroquiales de pastoral como de asuntos económicos. A nivel diocesano y en todas las áreas de pastoral, pastoral juvenil, pastoral universitaria, pastoral vocacional, pastoral familiar, pastoral social, Cáritas diocesana, en todas las áreas de pastoral catequética, se debe propiciar una auténtica espiritualidad de comunión. Algo que tal vez no hemos trabajado tan profundamente, pero es que es necesario para poder avanzar, que tengamos una auténtica espiritualidad de comunión, que no es simplemente obedecer, no es simplemente dejar que las cosas fluyan y entonces la comunión será, vamos a ver los frutos de este, de aquel, y entonces se conjuntan. Eso no es comunión. La espiritualidad de comunión es, a pesar de la diversidad de criterios y de opiniones, podamos caminar juntos, podamos avanzar juntos, podamos entendernos, podamos tal vez incluso hasta tolerarnos en función de hacer presente el reino de los cielos. Y esto es supremamente importante, crear una auténtica espiritualidad de comunión. No todos mis hermanos sacerdotes tal vez tendrán carismas, cualidades parecidas a las mías. Sin embargo, son mis hermanos sacerdotes y podemos crear en la zona pastoral, por lo menos en la nuestra zona pastoral San Juan Bautista, podemos crear una auténtica espiritualidad fraternal, sacerdotal, de comunión, y entre todos buscamos ayudarlos a ustedes los laicos a crecer. Imagínense que cada sacerdote esté por su lado y haciendo lo que se le ocurra. No habría autenticidad en nuestra zona pastoral de iglesia. Por eso estamos todos llamados a crear una auténtica espiritualidad de comunión, que aunque podamos diferir, podamos tener criterios totalmente contrarios, aunque tengamos diversidades en la edad, hoy por hoy buscamos como iglesia, los sacerdotes, vivir esta espiritualidad de comunión sacerdotal. Y esto es muy importante también en ustedes los laicos. Se debe promover la vida espiritual de los laicos, hoy por hoy un tanto reducida por la presencia en los templos, pero la praxis del Santo Rosario, la praxis de la Coronilla de la Misericordia, la praxis de la confesión, de la participación en visitas al Santísimo, algunos retiros, momentos de oración, momentos de encuentro, momentos de lección divina. Y esto no solamente dependerá de los sacerdotes que digamos vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, sino que a través de los diferentes grupos o en comunión en el consejo parroquial de pastoral se pueda promover espacios para la formación y una auténtica vida espiritual de ustedes los laicos, que haya promovida por los consejos pastoral una vida espiritual auténtica para ustedes los laicos, y no sean simplemente espacios para un retiro porque viene Semana Santa, un retiro porque viene Navidad o Adviento, sino que sea de verdad el poder crear los espacios para la comunión, para la vida espiritual, para el crecimiento en la fe. Proponemos, por ejemplo, la lección divina. De esto iremos abarcando en los sucesivos programas que con el favor de Dios podamos tener, podamos celebrar junto a ustedes, pero podamos encontrarnos a través de esta red social. Nos pide también la normativa pastoral que se celebre anualmente la Asamblea Diocesana de Pastoral, una asamblea diocesana que busca estar ayudada,
o orientada por la opinión de todas las zonas pastorales y de todas las parroquias de las zonas pastorales, porque las asambleas debe ser precedida por las asambleas zonales y parroquiales para evaluar la realidad pastoral y fomentar la comunión diocesana, ver de qué manera se ha crecido, si hemos alcanzado los objetivos que nuestra iglesia diocesana tiene, si hemos podido realizar las tareas pastorales que nos competen, si hemos podido realmente crecer, pulsar de qué modo hemos crecido y poder pulir lo que podamos ir haciendo hacia futuro para que realmente las normas pastorales no se queden como una letra muerta. La perspectiva pastoral que nos propone el Sínodo Diocesano no se quede como una letra muerta, sino sobre todo pueda realizarse en la transformación de este camino sinodal que nuestra iglesia diocesana necesita. Realícense seminarios y congresos, nos dice el obispo diocesano, a nivel diocesano con el fin de lograr mayor integración y toma de conciencia del trabajo en equipo entre párrocos y laicos. Aún a ello no hemos llegado. Realizar este tipo de espacios, de seminarios, talleres, congresos, que nos puedan actualizar pastoral, que nos puedan actualizar en la nomenclatura de recursos humanos, pero que nos ayuden en definitiva a crear comunión y un trabajo efectivo entre laicos y clérigos dentro de nuestras comunidades parroquiales, dentro de nuestra iglesia diocesana. Y también que se puedan las diferentes comisiones pastorales de nuestra iglesia diocesana conozca la metodología, conozca este camino sinodal que vamos realizando. Las diferentes comisiones de pastoral de nuestra iglesia diocesana con sus asesores, sus coordinadores, sus representantes, que puedan contribuir a crear mayor espacio en la participación de nuestra iglesia. Estimular la comunión de los bienes, que esto es un tema álgido en la situación económica actual de nuestro país, promoviendo una economía solidaria. Es decir, no solamente es solo dar y dar, sino realmente poder contribuir a la transformación de las mentalidades, del sostenimiento y del cuidado de los bienes muebles e inmuebles de nuestras parroquias. Nuestra comunidad parroquial, para nadie es un secreto, padeció el pasado mes de marzo de un hecho delictivo. ¿Cómo podemos entonces a futuro, como parroquia, solventar la seguridad particular de este templo parroquial y de la casa parroquial y el obtener nuevamente los recursos necesarios para la celebración del culto o para la celebración efectiva de la proclamación de la palabra de Dios? Y los instrumentos técnicos que hoy por hoy sirven tanto y que rinden mucho bien para nuestra iglesia parroquial. Fomentar la consolidación de las parroquiales, que es algo que en este sentido todavía como comunidad parroquial no hemos podido trabajar. Cáritas parroquial y Cáritas diocesana o Cáritas zonal deben favorecer la ayuda de los más necesitados. Hay trabajo, hay acciones pero aisladas de pequeños grupos, de pequeñas tareas, llevando alimentos en las plazas, en los hospitales, en el hospital, pero más allá de ello, cómo poder organizarnos para ser una sociedad o una comunidad parroquial activa en la transformación o en la ayuda de nuestra comunidad parroquial. Y por supuesto, que todas las comunidades se sientan corresponsables en el sostenimiento económico de la iglesia, pero con espíritu creativo. Y esto lo debe favorecer el Consejo de Asuntos Económicos en comunión con el Consejo de Pastoral, en comunión con el párroco, de tal manera que todos podamos contribuir más allá del aporte en sí monetario, de un modo creativo en el y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de nuestra comunidad parroquial. No podemos depender solamente de las contribuciones que otros puedan darnos, sino sobre todo poder entre todos contribuir y gestar una renovación de nuestra comunidad. Son las 5:50.
Y ya para despedirnos, les quiero pedir que nos sintonicemos el próximo sábado a las 7 de la noche, que vamos a abordar el tema ABC de la Biblia. Padres y representantes de los niños y niñas de nuestra catequesis parroquial son los primeros invitados a abordar este tema que nos han sugerido para que conozcamos el manejo de la Sagrada Escritura, para que entre todos podamos ir creciendo en la experiencia de nuestra fe y puedan también, con las tareas que estaremos compartiendo con ustedes, ir haciendo una lección divina en el hogar. Las catequistas de nuestra comunidad parroquial también irán evaluando de formarnos el próximo sábado, repito, el ABC de la Biblia. Estaremos compartiendo con ustedes esta experiencia. Cuídense mucho, pórtense bien, luchen siempre para ser mejor y hasta la próxima. Chao, nos vemos.